¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Cuántos trajeron la palabra del Señor? Muy bien, vamos a estar leyendo esta mañana, vamos a estar leyendo unos cuantos versículos. Y quiero que si usted no trajo la Biblia, se coloque al lado de un hermano que tenga Biblia. Porque vamos a estar leyendo unos cuantos versículos y quiero que usted reciba de parte de Dios lo que tiene para ti en esta hora. Amén. Quiero que tú me acompañes al Salmo 27, versículos 13 y 14. Salmo 27, versículos 13 y 14. ¿Sí? ¿Estamos allí? Muy bien. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, diga conmigo, aguarda a Jehová. Esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Amén. Yo creo pues que todos y cada uno de nosotros, los que nos encontramos aquí presentes, estamos conscientes de todas y cada una de las cosas que están sucediendo en estos tiempos, de escenarios que están sucediendo sobre la tierra. Verdaderamente son tiempos muy difíciles, tiempos de cambios muy bruscos. En diferentes áreas de la sociedad vemos cambios en el área económica, vemos cambios muy bruscos en el área de la salud, en el área de la medicina, en el área de la ciencia. La ciencia está aumentando a sí mismo, como fue profetizado, de una manera acelerada. Podemos también ver cambios también en la educación. Vemos cambios en el área de la milicia, personas que están encargadas de la seguridad de nuestros pueblos. Están ejerciendo muchos cambios en el área política. Y cuando nosotros nos percatamos de todo esto, pudiéramos decir que estamos frente a un nuevo orden que se está gestando sobre la tierra. Y para esto es importante que nosotros podamos en esta mañana definir algunos conceptos. Yo quiero que usted tenga presente en esta mañana, diga conmigo, orden. Y cuando hablo de la palabra orden está asociada con la ley de la disposición y secuencia con que suceden algunos acontecimientos. El primer concepto que tengo para ustedes acerca de esta palabra es que orden está asociado con la ley de la disposición y secuencia con que suceden algunos acontecimientos. El segundo concepto es que orden está ligado a un estado o condición donde todo está en su lugar y que funciona adecuadamente. Otro concepto de orden tiene que ver con una directriz, con una instrucción y con un mandato. Ahora, el asunto es el siguiente: que así como existe un gobierno y un orden en la tierra, el cielo también gobierna, y el cielo no gobierna de cualquier manera, mi amado hermano, sino que gobierna bajo el orden establecido por Dios, y nosotros como hijos de Dios podemos imponer ese mismo orden que está en el cielo para que se haga una realidad en nuestra vida. Entonces, diga una vez más en esta mañana conmigo, orden. Orden. Dígalo fuerte, orden. Ahora, paralelamente a todo esto que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, Dios está transformando a su pueblo. Dios está de alguna manera procesando a cada uno de nosotros en cada una de las áreas de nuestra vida, porque el deseo de Dios es llevarnos a un nuevo nivel de comunión con su presencia. Dios desea que nosotros como sus hijos podamos alcanzar y que podamos avanzar, mejorar en cada una de las áreas de nuestra vida. De manera pues que podemos entender de que Dios nos diseñó a cada uno de nosotros para que nosotros le pidamos a Él y no meramente para que podamos desear lo que queremos. Porque si fuera por desear, el mundo desea muchísimas cosas, pero Dios desea que nosotros salgamos del mundo de los deseos y que el orden de Dios sea una realidad en nuestra vida. Entonces,
Lo que puedo entender es que Dios, antes de responder el deseo de un ser humano, de una persona, Dios está esperando que un hombre, que una mujer se atreva a acercarse a Él, acercarse a su presencia y que pueda pedirle lo que necesita. Y cuando nosotros le pedimos a Dios conforme a su voluntad, Dios responde. Es una cosa maravillosa que podemos ver en la Biblia, que el Dios del que nosotros creemos, el Dios que nosotros conocemos, es un Dios que está esperando que nosotros, sus hijos, nos acerquemos a Él y que le pidamos. Pareciera algo así especulativo lo que le estoy diciendo, pero todo esto está en la Biblia. Y muchas veces, mis amados hermanos, los deseos del ser humano no se concretan en una realidad en nuestra vida, precisamente porque no verbalizamos delante del Señor lo que queremos, porque no le pedimos. Y por eso el Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 24, se refería diciendo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Quiero repetirlo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. O de manera que podemos ver que nuestro gozo va a ser cumplido, va a ser completado en la misma medida que nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos a Él, le pedimos con fe. Necesitamos acercarnos a Él y pedirle a Él como un Padre amoroso, cariñoso, que tiene cuidado de nosotros y que conoce cada una de nuestras necesidades. Lo que Jesús está hablando a través de esta palabra, lo que Jesús nos hace saber es que nosotros como seres humanos necesitamos alinearnos con Dios para que el orden divino, el orden del cielo sea establecido en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Díganle a la persona que está a su lado: necesitamos alinearnos conforme al orden divino para que lo del cielo venga sobre mi vida. Así que Dios nos ha diseñado a cada uno de nosotros para que nosotros le pidamos conforme a su voluntad y no meramente para que le deseemos, para que podamos desear las cosas. Por eso también el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículos 9 y 10, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 10, nos dice, son palabras de Jesús: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Noten ustedes que son palabras de Jesús. Y yo puedo ver aquí algo muy interesante, porque cuando nosotros nos damos cuenta por la palabra, nos damos cuenta de que definitivamente el orden del cielo puede ser establecido en la tierra. Nosotros necesitamos acudir al Padre, acudir a Dios. Nosotros delante de Dios podemos acercarnos con confianza y pedirle a Él con fe, y lo del cielo puede hacerse una realidad en nuestra vida. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, que la voluntad de Dios sea establecida en nosotros. Y lo podemos hacer a través de la oración. Y Dios ha constituido a la iglesia como la habitación de su palabra. Le digo a usted en esta mañana, usted y yo somos habitación de Dios. Y la palabra de Dios reposa sobre nuestra vida. Diga conmigo: la palabra de Dios reposa sobre mí. Yo soy habitación de la palabra de Dios. Ahora, si nosotros estamos conscientes que somos portadores de la palabra de Dios, que la palabra de Dios está en mi vida, en el mismo momento que nosotros usemos esa palabra, la palabra que es el verbo, la palabra se va a encarnar y se va a convertir en una realidad. Entonces, diga usted una vez más: necesito soltar la palabra para que lo del cielo se convierta en una realidad en mi vida.
Entonces, nosotros leemos en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63, palabras de nuestro Señor Jesús. No estamos leyendo cualquier palabra, estamos leyendo la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús decía en este Evangelio, que se refiere con estas palabras diciendo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo quiero que usted preste mucha atención a lo que dice Jesús. Él está diciendo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. De manera, mi amado hermano, que no estamos hablando de mi palabra, mi opinión, sino que es la palabra de Dios que tiene el poder para cambiar las cosas y para vivificar aquello que está muerto, para traer a la existencia aquello que no es real. Entonces son las palabras de Dios. Entonces, aquí el Señor Jesús está haciendo una distinción también importante para cada uno de nosotros, porque en medio de esta palabra el Señor Jesús establece una clara diferencia de lo que es la carne actuando sin el Espíritu y cuando la carne actúa con el Espíritu. Entonces, es importante para cada uno de nosotros la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia en nuestra vida repose en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol San Pablo, hablándole a los colosenses en la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 16, se refería a ellos diciendo en esta carta: la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjense lo que está diciendo Pablo por medio de esta porción de la Escritura. Está diciendo que la palabra de ¿quién? Diga conmigo, la palabra de Cristo, la palabra del Señor, more. Diga conmigo, more. Diga conmigo, habite en nosotros. O sea que hay un beneficio maravilloso cuando esa palabra satura tu vida, satura tu ser. Pero no está hablando de que habite, de que more de cualquier manera en nosotros, sino de manera, diga conmigo, abundante. Abundante. No es que yo apenas me voy a conocer unos pocos versículos ya, sino que la palabra de Dios debe morar, debe habitar abundantemente en nosotros. Y cuando esa palabra mora abundantemente en nosotros, viene delante de nosotros la revelación por el Espíritu, trae sabiduría. Y en medio de esta sabiduría que viene para nosotros en este momento por la palabra de Dios, que es Espíritu, mi amado hermano, produce en nosotros también una gracia maravillosa para acercarnos a Él, y podemos darle con cánticos, alabarle con cánticos, con salmos e himnos espirituales. Podemos glorificar al Señor con nuestra alabanza. Esto es lo que Pablo se está refiriéndose a los colosenses por medio de la porción de la Escritura. Qué bueno, qué bendecidos somos cada uno de nosotros cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos frente a un púlpito donde se predica la palabra de Dios. Somos dichosos cada vez que nosotros tomamos la Biblia y podemos leer la palabra de Dios, porque entendemos que es Dios que está hablando a nuestros corazones y a nuestro espíritu, y está enseñándonos, está instruyendo, está redarguyendo nuestra alma y nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso en esta mañana a la poderosa palabra de Dios. Quiero decirle más: Dios ha provisto a la iglesia con todo lo necesario para que nosotros podamos provocar un cambio. Diga conmigo, un cambio. Y que el orden del cielo se haga una realidad en nuestra vida. Dios ha provisto a la iglesia con todo lo necesario para que nosotros podamos provocar un cambio y que el orden del cielo se haga una realidad en medio nuestro. La iglesia tiene en Dios y en su palabra el poder para cambiar cualquier circunstancia de la vida. En nuestra familia, en nuestras universidades,
en nuestras ciudades, en nuestro país y aún en cualquier lugar que por la providencia de Dios nos toque vivir la palabra de Dios. El mismo Dios, el Verbo encarnado, mi amado hermano, nos ayuda a poder vivir una vida buena y dichosa en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Así que dígale al que está a su lado, es posible el cielo aquí en la tierra. Dígale una vez más, es posible el cielo aquí en la tierra. Por eso el salmista, Salmo 119, versículo 43, declara las siguientes palabras. Dice el salmista, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Es el salmista declarando estas palabras, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque en tus juicios espero. ¿Y qué es lo que yo puedo ver por medio de esta porción de la Escritura? ¿Qué es lo que la Biblia me hace a conocer? Que nosotros podemos estar viviendo tiempos muy difíciles sobre la tierra, pero si hay algo que me va a mantener y sostener de pie, es la bendita y poderosa palabra de Dios. Levante su mano en esta mañana. Espíritu Santo, satura tu iglesia de manera abundante con la revelación de tu palabra, que la palabra de poder, que la palabra que santifica esté, Señor, reposando en medio de ellos para que puedan vivir de manera exitosa sobre la tierra. Declaro, Dios, que tú fortaleces a tu iglesia con la bendita palabra de Dios. Den un aplauso, Señor, en esta mañana. Tal sea la solicitud del salmista, tal sea esa solicitud también para cada uno de nosotros en esta hora delante de Dios. Señor, no quites tu palabra en ningún tiempo, en ningún espacio de tiempo, que esa palabra esté de continuo en nuestra boca. Es importante para cada uno de nosotros, porque fíjense que nosotros como hijos de Dios somos responsables de usar esta palabra para que, mi amado hermano, esta palabra pueda regir nuestro presente y nuestro futuro. He dicho que nosotros como hijos de Dios somos responsables de utilizar esta palabra, de soltar la palabra para que la palabra de Dios pueda regir nuestro tiempo presente y nuestro tiempo futuro. Entonces, creo que para cada uno de nosotros el día de mañana es muy importante. Y si usted y yo está interesado en un mejor mañana, el hoy usted no lo puede vivir de cualquier manera. Usted como hijo de Dios tiene que estar consciente quién es usted en Cristo Jesús. Usted tiene que tener claro cuál es su identidad como cristiano. Cuáles son, mis amados hermanos, las promesas que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Cuáles son nuestros derechos como hijos de Dios. Pero mucho más importante, cuáles son nuestras responsabilidades dentro del reino de los cielos. Nosotros como ciudadanos, como venezolanos, tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades, obligaciones, cosas que hacer y atender. Asimismo, nosotros como ciudadanos del reino de los cielos necesitamos conocer cuáles son nuestras responsabilidades y obligaciones. Y hablaba al principio, antes de introducirme en el mensaje, que una de las grandes responsabilidades de la iglesia es orar, es ayunar y es vigilar. Y mucho más en estos tiempos. Es nuestra responsabilidad utilizar la palabra de Dios, no mi palabra, no la opinión humana, sino declarar la palabra de Dios para lo que no es, se haga la patente en nuestra vida. Es nuestra responsabilidad. Dígalo una vez más, la palabra de Dios. La palabra de Dios puede cambiar el curso de nuestras vidas. El caso es que muchas veces nosotros, cuando nos encontramos delante de una palabra como la que tenemos ahora, mis amados hermanos, a veces
no podemos avanzar hacia un futuro mejor porque el pasado de alguna manera trae tanta resistencia para que nosotros podamos vivir mejor en el presente. He dicho que a veces tenemos la palabra de Dios, pero el pasado nos hace un peso tan grande que nos impide avanzar hacia un futuro mejor con Dios. Entonces necesitamos de alguna manera dejar el pasado, las cosas del pasado y soltarnos en un presente que Dios tiene para nosotros fundamentado en la palabra, que es algo maravilloso para ti y para mí. Otra de las cosas que quiero destacar en esta mañana es que, mi amado hermano, si Dios nos está diciendo que tiene algo mejor para nosotros en el tiempo presente y futuro, tiene algo mucho más excelente para nosotros, lo excelente de Dios requiere de nosotros una actitud flexible ante el cambio. Diga conmigo, una actitud flexible ante el cambio. Y el cambio muchas veces nos lleva a muchos de nosotros a pasar por momentos de estrechez, de incomodidad. A la gente no le gusta pasar incomodidad, no le gusta pasar estrechez. Pero a veces, muchas veces, tenemos que pasar por momentos estrechos, momentos difíciles de la vida para pasar a un nuevo nivel. Cuando un niño nace y se rompe la fuente, la matriz, para salir tiene que pasar por un lugar muy estrecho. Asimismo, ocurre con muchos procesos de la vida. Para nosotros transicionar de un lugar a otro, tenemos a veces que pasar por un lugar estrecho. Y para pasar por ese lugar estrecho, en el caso de algo tan natural como es el nacimiento de un niño, tanto la madre como el bebé tienen que esforzarse. Así que dígale que estás a lado, esfuérzate. Y no te resistas al cambio. Porque Dios nos está transicionando en este tiempo. Dios está procesando nuestra vida. Y Dios tiene la intención de llevarte hacia un futuro mejor. Entonces no podemos resistirnos a los cambios. Necesitamos muchas veces pasar por el estrecho, pasar por la incomodidad, pasar por la dificultad. Pero sepa usted que cuando pase por ese momento, no te sientas desdichado, no te sientas triste, porque Dios está contigo para ayudarte. Quizás esta mañana me encuentro hablándole a alguna persona que se encuentra en estrechez, que quizás puede estar pasando por una estrechez, no tiene ropa, quizás una estrechez económica, quizás no tiene buena salud, no goza de buena salud, quizás de repente no hay comida en la casa, quizás de repente no tienes amigos, te sientes solo, pero déjame decirte que Dios está contigo para ayudarte. Y hay muchos lugares, hay muchos lugares, hay muchos momentos de la vida, déjame decirte eso, que tan solo hay espacio para una sola persona. Nosotros hemos visto hartos morochos, cricochos, pintillizos, pero a veces no hay espacio para tanta gente. Lo que te quiero decir con eso es que en algunos momentos de tu vida vas a tener que transicionar solo. En algunos momentos de tu vida vas a tener que transicionar con otras personas. Pero sea de una manera o de la otra, entiende que es Dios que te quiere llevar a un nuevo nivel y condición de vida. Dios desea que nosotros transicionemos hacia un futuro mejor. Que nosotros podamos tener bien claro de lo que realmente Dios desea para nuestra vida. Y si Dios desea que nosotros transicionemos hacia un futuro mejor, necesitamos entender que si Dios nos va a sacar de un lugar para llevarnos al otro, Dios nos va a sacar, diga conmigo, libres. Libres. Porque ¿qué razón tendría que Dios nos mude de un lugar a otro o que Dios nos lleve de una condición a otra, pero en la misma condición en la que nos encontramos? Dios desea que nosotros podamos experimentar su libertad,
y que en esa libertad podamos también tener paz en nuestros corazones. Es lo mismo que ocurrió con el pueblo de Israel en el Egipto. Dios los quería sacar de aquel lugar. Dios los quería llevar a una tierra prometida. Dios quería de alguna manera sacarlos, pero no quería sacarlos en la misma condición con los grillos y cadenas que le ataban, sino que los sacó completamente libres. 430 años de esclavitud terminaron el día que dijo Dios: hasta aquí, yo me los llevo a un lugar nuevo y ustedes disfruten de toda la bendición que he preparado para cada uno de ustedes y sus familias. Y lo mismo Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios quiere liberarnos en cada una de las áreas de nuestra vida para que podamos disfrutar verdaderamente de todo su bien y toda su gracia y su bendición. Amén. Mis amados hermanos, y es interesante porque la misma manera como nosotros asimilamos las cosas, de la misma manera como nosotros percibimos las cosas en nuestra mente, de esa misma manera también nos conducimos a lo largo de la vida. Y muchas veces nuestra mente, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos acerca de las cosas, afecta, bloquea nuestras emociones, bloquea nuestros sentimientos, bloquea inclusive el espíritu humano y lleva a la vida de una persona a estar en una condición estática durante mucho tiempo y no puede avanzar. Yo me he percatado de muchas personas que a lo largo de su vida se han encontrado siempre en la misma condición. En la misma condición, no salen de esa condición. Pero Dios no desea que tú permanezcas así el resto de tu vida. Dios desea que tú transiciones hacia un futuro mejor. Pero a veces hay cautiverio en la mente del ser humano. Ahí no se puede, esto no es para mí, y tantas otras cosas más que se convierten como una cadena que te impide avanzar y disfrutar de lo bueno de Dios para tu vida. Entonces diga que está a su lado: mi mente y mis pensamientos están cautivos en obediencia a Jesucristo. Den un aplauso a la palabra de Dios. Pero esta mañana quiero citar apenas 4 ejemplos bíblicos de algunos personajes que nos ayudan a entender de actitudes que nos impiden avanzar hacia un futuro mejor con Dios. Y el primer personaje que quiero hablar es de Sara, la esposa de Abraham. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis podemos darnos cuenta que Abraham había recibido una palabra, una promesa de parte de Dios, una promesa donde él recibiría a un hijo en sus brazos. Sin embargo, Sara, su mujer, escuchando la palabra, escuchando la promesa que Dios le había dado, se echó a reír. Quizás se pudo haber burlado de este hombre. Pero ¿cómo Dios va a poder hacer esto una realidad, viendo de que yo soy una mujer ya anciana? Y aparte de eso, para ñapa estéril. Y entonces, mi amado hermano, nosotros podemos darnos cuenta que esta mujer, viendo que no era posible que se cumpliera la promesa de Dios en su vida, porque por la condición en la que ella se encontraba, mi amado hermano, ella toma el vientre de Agar para que se cumpla la promesa. Y muchas veces las promesas de Dios no vienen a nuestra vida en el tiempo que nosotros creemos que van a venir. Nosotros queremos que lo que Dios dice se cumpla en nuestro tiempo, pero no es en nuestro tiempo, sino en su tiempo. Hay un tiempo específico del cumplimiento de cada una de las cosas de Dios para nuestra vida. Pero nosotros no estamos acostumbrados a esperar. Y dice que esta mujer se cansó de esperar. Y esto es lo que puede ocurrir con muchas personas que tienen la palabra de Dios y no pueden transicionar hacia un futuro mejor porque se cansan de esperar en la promesa. Pero vengo a decirte esta mañana, como siervo de Jesucristo, no te canses de esperar, porque lo que Dios ha prometido para ti se cumplirá. Y hay gente que ha cometido serios errores en la vida por no esperar en Dios. Y hablo inclusive del matrimonio. Mucha gente
gente que no ha sabido esperar en Dios, que ha cometido errores garrafales que le ha costado la felicidad, la tranquilidad y su paz. Pero Dios, que es bueno, nos ayuda inclusive a restaurar todas las cosas. Hay gente que ha cometido malos negocios por no aprender a esperar en Dios. Nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. Y a veces queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Cometemos los mismos errores que cometió Sara. Queremos echarle una ayudadita a Dios. Aquí está mi sierva Agar. Aquí está mi sierva Agar. De repente lo que quiso decir Dios es que a través de ella va a venir el cumplimiento de la promesa. Pero el Dios en el que nosotros creemos no es un Dios que se deja engañar por la pretensión humana, porque lo que Dios ha declarado se cumple en nuestra vida. El segundo ejemplo que quiero traer es el ejemplo de la mujer de Lot. Nosotros también leemos en el libro de Génesis, podemos ver un escenario muy triste para la vida de esta mujer, porque ellos se encontraban viviendo en Sodoma. Usted que conoce y buen lector de la palabra sabe que Sodoma era un lugar de perversidad, un lugar de abundancia de pecado. Mi amado hermano, y Dios envió ángeles para decirle a ellos que se encontraban en aquel lugar: salgan de Sodoma y no miren hacia atrás. Pero el encantamiento de Sodoma llevó a esa mujer a voltearse, y ella quedó como estatua de sal en aquel lugar. Así mismo ocurre con la vida de muchas personas. A veces desobedecen a Dios porque todavía su corazón está cautivo por el encantamiento del mundo, por el encantamiento de Sodoma. Conoce la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido revelada delante de ellos, pero todavía están volteando hacia atrás para mirar las cosas de este mundo. No podemos avanzar hacia un futuro mejor pensando todavía en Sodoma. No puedo avanzar hacia la conquista de la promesa de Dios pensando en los carnavales. Yo no puedo avanzar hacia lo que Dios ha prometido, mi amado hermano, si tengo todavía hay cosas que todavía están alineadas con Sodoma. Así que diga conmigo: todo lo que es del mundo debe ser cortado de mí. No puedo dejar que el encantamiento de Sodoma me mantenga estático en el mismo lugar. Cuando nosotros nos dejamos embaucar por lo que nos ofrece el mundo, nos volvemos insensibles a las cosas de Dios. Como estatuas. ¿Cómo es una estatua? Una estatua no oye, no habla, una estatua no se mueve, una estatua permanece en el mismo lugar. En esta condición llega una persona que desobedece a Dios, que no corta con Sodoma, que no corta con las cosas de este mundo. Llega un momento donde tu vida espiritual, el detrimento, que tú ni siquiera te provoca orar, no te provoca ni siquiera ir a tu devocional, no te provoca ir a la iglesia, no te provoca compartir con los hermanos de la fe, no te provoca nada, te encuentras como una estatua de sal que no te puedes mover y seguir hacia adelante. Pero si nosotros queremos transicionar hacia un futuro mejor con Dios, tenemos que cortar con Sodoma. Alabanzas a su nombre. Dígale que está a su lado: corta con Sodoma. Corta con Sodoma. Denle un aplauso al Señor en esta hora. La iglesia tiene que cortar con Sodoma. Dígalo fuerte: Sodoma. Otro ejemplo que quiero traer en esta mañana es el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como les había dicho antes, Dios le había dado una promesa maravillosa para llevarlos a la tierra prometida. Sin embargo, la incredulidad y la murmuración permitió que muchos murieran en el desierto. Mi amado hermano, y nosotros tenemos una palabra tan hermosa, tan maravillosa, que Dios ha declarado para nuestra vida, y muchas veces, teniendo esa palabra delante de nosotros no la creemos. Somos incrédulos. O si no murmuramos, nos quejamos tanto, pero usted necesita apegarse a esta palabra, creer que lo que Dios ha dicho se cumplirá en nuestra vida. La palabra del Señor nos dice, quiero leer lo que dice la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, mis amados hermanos,
nos dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 16, nos dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quien estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Qué daño trae la incredulidad? La incredulidad nos roba toda posibilidad de avanzar hacia un futuro provechoso con Dios. Entonces, usted no puede ser un hombre incrédulo, usted tiene que ser un hombre de fe. Está conmigo, un hombre de fe. La incredulidad, la murmuración. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, lo que Dios verdaderamente tiene para nuestra vida, y murmuramos y nos quejamos, a veces, mi amado hermano, estamos de alguna manera dinamitando el puente que ya Dios ha construido para que tú pases hacia el otro lado. Entonces, dígale que está a su lado, necesitamos creer en Dios. No podemos ser murmuradores. Otro ejemplo que quiero traer esta mañana es el caso del apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro es un hombre que tiene la revelación de Cristo. Dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y tiene una revelación que quizás otra persona, otro apóstol no la tuvo en ese momento tan específico de su vida. Sin embargo, cuando el Señor Jesús le dice, mira, es necesario que yo tenga que padecer delante de los escribas y los fariseos, este hombre se opuso a lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. No, Señor, que ninguna cosa te pase. Pero, ¿sabe lo que me enseña esta porción de la Escritura? Que nosotros muchas veces, a lo largo de nuestra vida cristiana, tenemos unas experiencias tan maravillosas con Jesús. Tenemos a la vida misma delante de nosotros. Tenemos la palabra de Dios, el verbo encarnado delante de nosotros, como tenía el apóstol Pedro. Y muchas veces no estamos dispuestos a morir a muchas cosas para que Él verdaderamente viva en cada uno de nosotros. Estamos claros de que Él es el Hijo de Dios. Estamos claros de que Él es nuestro Redentor. Pero nosotros no estamos dispuestos a morir para que Él viva en mí. Y si nosotros queremos avanzar hacia un futuro mejor, diga conmigo, yo tengo que morir. Yo tengo que morir, porque una semilla no va a germinar si no muere, no va a transicionar hacia un mejor nivel si no muere. Asimismo, cada ser humano necesita morir a su ego, a sus pasiones desordenadas de la carne, a sus motivaciones humanas, para que la motivación y el orden divino se establezca sobre él. Así que dígale que está a su lado, necesito morir. Esta mañana es un gran funeral, porque todos los que estamos aquí necesitamos morir para que Cristo viva en mí. Denle un aplauso. Lo que quiero mostrarte con la Escritura es que muchas personas a lo largo de la vida van a querer impedir que tú transiciones hacia un futuro mejor con Dios. Pero si hay alguien de quien tienes que cuidarte mucho, es de ti mismo, de nosotros mismos. A veces nosotros no estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida por lo que Dios ha dicho. Sacrificar, mi amado hermano, nuestro ego, nuestras condiciones humanas para que los del cielo, el orden del cielo se establezca en mi vida. Entonces, en esta mañana es una mañana donde podemos concluir que lo espiritual afecta lo natural. Y usted, como hijo de Dios, tiene que utilizar la poderosa palabra de Dios para que el orden del cielo se haga una realidad en mi vida. Yo, como cristiano, como hijo de Dios, tengo la responsabilidad de usar la palabra de Dios en mi casa, con mis hijos, con mi familia, con la iglesia. ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros de utilizar la palabra de Dios? No nuestra palabra, sino su palabra, a favor de todos y de cada uno de nosotros. Y esa también es tu responsabilidad. Como hijo de Dios necesitamos apelar a Dios y a su palabra
para que las circunstancias puedan cambiar en este mundo tan difícil que estamos viviendo. Por eso la palabra del Señor nos dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 50, versículo 4. Quiero concluir con estos versículos. Isaías 50, versículo 4 nos dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. ¿Sabe cuánta gente en la vida cristiana se cansa? Se cansa. Pero dice la Escritura más adelante: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como que esa palabra esté en tu boca, para que puedas aconsejar, para que puedas alentar a todas aquellas personas que están a tu alrededor. Hay gente que quizás ya han conocido al Señor, pero está cansado, está viviendo situaciones difíciles, está pasando por situaciones difíciles de la vida, pero que la bendita y poderosa palabra de Dios abunde, more, habite abundantemente dentro de ti y que traiga revelación, sabiduría, para que puedas ayudar a otros. Estoy seguro que una gracia maravillosa se hará conocer y muchos alabarán al Señor con salmos, con himnos, cánticos espirituales. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 13, versículo 2: del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Proverbios 18, 20 y 21 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora, hablando un poco de comida, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos comiendo, iglesia? Lo vuelvo a leer. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué estamos comiendo? O te pregunto mejor, ¿qué estamos hablando? Porque de lo que hablamos, comemos. De lo que sale de nuestra boca, de lo que nosotros proferimos, de eso también venimos a alimentarnos. Entonces, por esto te digo que si queremos que el orden del cielo sea establecido en esta tierra, necesitamos aprender a alinearnos con Dios y emplear poderosamente, inteligentemente, sabiamente la palabra, la palabra, la palabra. Póngase de pie esta mañana. Amado Padre Celeste, te doy gracias esta mañana por la buena oportunidad que tú me has dado de compartir tu palabra. Mira, Dios, sabemos que son tiempos difíciles los que estamos viviendo. Hay gente que se encuentra viviendo serias calamidades, atravesando por angustia, atravesando por estrechez económica. Quizás hay muchas personas padeciendo de tantas enfermedades, pero nosotros nos entregamos, Señor, a tu palabra, porque tu palabra me sostiene, tu palabra me vivifica, tu palabra, Señor, me puede hacer permanecer de pie en medio de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Para ti que te encuentras en esta mañana y quizás has estado claudicando en la fe, yo te digo, no te canses, aguarda en Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera en Dios. Bendito Dios. Levante sus manos al cielo en esta mañana y abre tu boca como hijo de Dios. Verbaliza la palabra, comienza a declarar la palabra de Dios a favor de tu vida, a favor de tu casa, a favor de tu familia.
comienza a abrir tu boca y comienza a soltar la poderosa palabra de Dios. La palabra de Dios que tiene el poder para traer el cielo a la tierra. Verbaliza la palabra, habla la palabra a favor de tus hijos, a favor de tu matrimonio, a favor de la iglesia, a favor de nuestro país. Habla la palabra, suéltala en esta hora. Oh Dios, bendito eres Jesús. Shofar de Dios, sean dados a conocer en este tiempo, que tu palabra sea conocida en todo tiempo. Esta palabra que puede cambiar lo visible, lo invisible, que puede cambiar lo que es y lo que no es a favor nuestro. Abre tu boca y suelta la palabra, la poderosa y bendita palabra de Dios. Resplandeció
¿Sabe algo, iglesia? Dios quiere que tú avances. Dios quiere transicionarte hacia un futuro mejor con Él. ¿Sabe? Nosotros antes de conocer al Señor estábamos esclavizados, estábamos atados, subyugados al pecado. Pero qué bueno que la gracia maravillosa de Jesús ha venido sobre ti y sobre mí. Y su luz maravillosa, su palabra poderosa para traer, mi hermano, la dirección correcta donde nosotros tenemos que caminar y vivir. La palabra poderosa de Dios, el verbo de Dios encarnado, ha venido a nosotros para que podamos tener un futuro mejor. Oh, mira, mi amado hermano, esta mañana quiero animarte por la palabra de Dios a seguir esperando en Él. No te canses, aguarda en Jehová, aliéntese su corazón, esfuérzate, espera en Dios, porque lo que Dios ha prometido para ti, Dios lo cumplirá. He dicho que Dios lo cumplirá, Dios lo cumplirá. Hago la pausa en esta manifestación. Oh, sí, Señor. Aleluya, aleluya, y eso.
hasta ahora nada me habéis pedido, nada habéis recibido, por cuanto no habéis pedido nada en mi nombre. Pero dice: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Esta mañana yo quiero que tú coloques tu mano arriba de la persona que tienes a tu lado, y quiero que podamos ejercitarnos en esto, en el uso de la palabra de Dios, que tú comiences a declarar la palabra de Dios a favor de la vida de la persona que está a tu lado, a favor de la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu hermano de la fe. Comienza a soltar la palabra de Dios. Oh Dios amado, mientras que comienzan a sonar los símbolos resonantes, comienzan a sonar las cuerdas, comienza a abrir tu boca y suelta la palabra de Dios, la palabra que vivifica, la palabra de poder. cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, que el orden del cielo sea establecido en la tierra, en cada casa, en cada hogar, en cada familia, en cada ser humano, cada hermano en la fe. Que seas tú, Señor, ordenando su vida, que todo aquello, Señor, que impide
permitirle, Señor, seguir creyendo en ti, sea quitar de su mente, que seas tú ordenando sus emociones, sus sentimientos, que seas tú, Señor, ahora mismo alineándolo contigo en esta mañana. Oh Dios, en esta mañana te pido en el nombre de Jesús, para que toda mente atada, para que toda confusión, para que todo aquello, Señor, que perturba la mente de todo ser humano, se eche fuera ahora en el nombre de Jesús. Cree en la poderosa palabra de Dios, cree en la palabra que vivifica, cree en la palabra de poder, en la palabra que puede cambiar el curso de tu vida. Cree en la palabra de Dios. Oh Dios, en esta hora, Señor, soltamos tu palabra, que tu palabra, Señor, se haga verbo, se encarne en cada asunto, en cada problema, en cada enfermedad, y seas tú, Señor, resolviendo lo que tienes que resolver. Haz lo propio, Señor, en esta mañana. Tu palabra es tu palabra. Tu palabra la soltamos en esta mañana a favor de nuestro país. Creo, Dios, que así mismo como tú abriste, Señor, el mar para que tu pueblo pasara en seco, así mismo como tú, Señor, pudiste, Señor, abrir las aguas del Jordán para que tu pueblo pasara hasta el otro lado. Así puedo creer, oh Dios, que tú puedes hacer algo. Soltamos la palabra. Tú has dicho que no nos dejarás solos, que nunca, Señor, nos dejarás ni nos desampararás, que siempre estarás con nosotros hasta el final. Tú has prometido en tu palabra que no habrá ningún justo, Señor, desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Tú serás su proveedor, tú serás su ayudador. Oh Dios, tú has prometido por la palabra traer sanidad y medicina, abundancia de verdad, de paz y de verdad. Soltamos tu palabra esta mañana, y esa palabra, Señor, conforme la fe, sea hecha una realidad en nuestra vida. Le damos gracias en esta mañana. Aplauda al Señor en esta hora.